hermanos, familiares y amigos conocidos que están viendo este culto, les doy la bienvenida ahí donde se encuentran ustedes, que la presencia del Señor esté en su hogar, en su lugar de trabajo. Le invito a que en esta hora pueda presentar su corazón, pueda tener altas expectativas de este culto que sin duda nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Le invito a que en este momento disponga de un espacio, si es que está en su corazón, el poder danzar, el poder exaltar y gozarse en la presencia del Señor y de las alabanzas. Aquí en la iglesia por espacio no están las posibilidades, pero si usted tiene el espacio de hacerlo, le invito a que lo haga y se goce la alabanza. ¿Amén?
sienten identificados con la salvación, con la cruz de Cristo, les invitamos a que unan sus voces en una sola melodía, una melodía para que llegue al trono de la gracia y allí podamos alabar al Señor. Oraciones alimento.
iglesia, un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Que la paz de Cristo, la bendición de nuestro Señor esté con cada uno, en sus hogares, en sus familias. Y es bueno poder llegar a sus hogares, como ya lo estamos haciendo en estas últimas semanas, pudiendo mantener esta comunión en el Espíritu a través de los cultos que estamos levantando en esta plataforma de YouTube. Es necesario que en este tiempo pueda apartar un espacio para referirme a la contingencia que nos está sucediendo a todo nuestro país, a nuestra nación y también en particular a la Iglesia Evangélica. Han sucedido algunas situaciones fortuitas o simplemente de negligencia, de falta de sabiduría, en que algunas congregaciones, aún sabiendo la petición de la autoridad de no reunirse más de 50 personas y en los espacios apropiados, no han hecho caso a esa sugerencia, a esa petición, y lo han hecho, se han reunido y hemos conocido malas consecuencias con que personas se han terminado contagiando y malas consecuencias también que tienen que ver con el prestigio de nuestra iglesia cristiana evangélica. Hay, lo voy a decir de esta manera, pseudo pastores que están teniendo algunas actuaciones que van en total contradicción a lo que la Iglesia Cristiana Evangélica de Chile, en su alto porcentaje, por no decir en su totalidad, ha observado en este tiempo, de ser obedientes a la instrucción de la autoridad, a instruir a nuestras congregaciones a quedarse en casa y usar los elementos tecnológicos para poder llevar adelante los cultos y mantener esa comunión con el Señor y con la Iglesia. Desde esta plataforma quiero sumarme a la voz de muchos otros pastores para manifestar mi total desacuerdo y contrariedad con aquellos que están llamando a la iglesia evangélica a salir a la calle, con aquellos que están llamando a la iglesia evangélica a seguirse reuniendo. Eso no es de sabiduría, eso no es cuerdo, eso ni en lo natural o espiritual tiene un fundamento lógico. Y en ese sentido, nosotros como iglesia cristiana de aquí de San Roque, mantenemos nuestra total acuerdo con la autoridad de que este tiempo es un tiempo para quedarse en casa, es un tiempo para protegernos, es un tiempo para cuidar de nuestras vidas y de la vida de nuestro prójimo. Dicho esto, quiero en esta hora poder entrar en la palabra del Señor, que es lo que nos convoca. La palabra del Señor se distingue por contener señales que el Señor manifiesta a través de esta palabra para mostrarnos, indicarnos qué es lo que Él está queriendo enseñarnos. Y cuando nosotros vemos que alguien determina el poner un letrero con un mensaje, ese mensaje tiene una razón de ser. Ese mensaje tiene un propósito, ese mensaje tiene una finalidad. Y el no atender o atender ese mensaje puede traernos consecuencias buenas o malas. Por ejemplo, cuando hay un mensaje que dice no entre en este lugar porque hay un perro, eso no está hablando de una advertencia, y ignorar ese mensaje traería malas consecuencias. El ignorar un mensaje que dice que hay una restricción para entrar a un lugar, un mensaje que nos dice que hay una restricción de velocidad, un mensaje que nos puede estar diciendo hay una restricción de no fumar, un mensaje que nos puede estar diciendo hay una restricción en los límites de velocidad. Son mensajes que nosotros tenemos que recibir, interpretar y también obedecer.
Hay mensajes que son verbales y no verbales. Hay mensajes que tienen que ver con la invitación a hacer algo, mensajes que son de advertencia o mensajes que simplemente están indicando una restricción. En cuanto a los mensajes no verbales, nos encontramos con que, yo voy a citar esto desde la plataforma de mi experiencia, el mensaje no verbal que un esposo tiene que atender de su esposa. Hay mensajes que no son verbales, los mensajes de los gestos, los mensajes de los silencios, el mensaje de que uno en su experiencia, en su vivencia con tu esposa o con tu esposo, vas captando. En lo personal, yo he aprendido a leer esos mensajes. El mensaje que me está indicando el gesto corporal, qué me está indicando su cara, qué me está indicando su silencio, qué me está indicando cuando cambia el sonido de los platos ahí en el lavadero. Hay algo que entender y hay algo que copiar y hacerse los ajenos a su mensaje pueden traer consecuencias que no son buenas. Dios también nos habla a través de mensajes y ignorar los mensajes que Dios tiene en lo espiritual y en lo natural trae consecuencias. Yo recuerdo haber ignorado, no en una ocasión, sino que en varias ocasiones, mensajes, señales que debía haber atendido y no las atendí. Y en esta hora me estoy recordando de en una ocasión cuando vivía yo ahí en Quilpué, viajaba mucho de Quilpué a Valparaíso en vehículo, y ahí en la zona del Troncal hay un límite de velocidad. Y el límite de velocidad, no sé ahora, pero en ese entonces, era de 60 kilómetros por hora. Y yo siempre me hacía el propósito de ir en esos 60 kilómetros por hora, pero me sentía, voy a usar la palabra ridículo, porque los vehículos pasaban al lado mío. Y yo incluso me tocaba en la bocina apurándome. Y en una ocasión, que también iba un poquito más apurado, no iba a 60 por hora, sino que iba cercano al 80 por hora. Y para mi desgracia y mi vergüenza, me para la autoridad. Era una señora carabinera. Y ella me dice, ¿usted sabe en la velocidad que viene? Yo le digo, sí, vengo en la velocidad correcta. ¿Y en qué velocidad viene? Me dijo. Bueno, le dije, yo vengo a 80 kilómetros por hora. Y ella me dice, ¿y usted no sabe que esto es para andar a 60 kilómetros por hora? Y yo le dije, he intentado andar por 60 kilómetros por hora, pero todos pasan rápido al lado mío e incluso me apuran. Entonces ella me dijo, bueno, ¿y si todos los demás se están tirando al precipicio, usted también va a hacer lo mismo? Eso tuvo consecuencias para mí. Eso tuvo un aprendizaje duro. Y bueno, hay señales en la vida para nosotros y el atenderlas o no atenderlas determina una consecuencia. Y Dios también nos habla a través de las señales. Nosotros nos encontramos a través de la palabra del Señor que, por ejemplo, el arco iris representa una señal de un pacto de Dios con la humanidad que nunca más iba a destruir la tierra. La señal de la circuncisión es una señal para su pueblo que distinguía a ese pueblo de los demás pueblos. La señal de las numerosas estrellas, cuando le habla a Abraham, eso habla de la inmensa muchedumbre que iba a formar su pueblo. Eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nos encontramos con, por ejemplo, la señal de la Cena del Señor, que es una señal de la muerte sacrificial que Cristo tiene por la humanidad. Y cuando nosotros vemos la celebración de la cena, Jesús dice que lo hagamos en memoria de Él, en memoria de mí, dice el Señor. Una señal del sacrificio que Cristo hace por los que creen en su nombre. También nos encontramos con la señal del bautismo. El bautismo es una señal de un nuevo nacimiento espiritual, de pasar de muerte a vida.
de renacer en el Señor. Son señales que la palabra del Señor nos enseña para graficar lo que Dios estaba o nos está mostrando en cuanto a su plan para con toda la humanidad. Quiero invitarle a que pueda abrir su Biblia, donde vamos a tener la lectura en esta hora y donde vamos a basar el mensaje de lo que el Señor tiene para nuestras vidas en esta hora. Les invito a que abra el Evangelio de Juan, capítulo 19, y vamos a hacer lectura del verso 17 al 22. Juan, capítulo 19, del verso 17 al 22. La palabra del Señor dice así, la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito. Palabra del Señor que viene a bendecir nuestras vidas. El letrero que acompañó ahí a Jesús en su muerte. Un letrero escrito en 3 idiomas, donde manifestaba la lectura que decía Jesús, Rey de los Judíos. Pilato escribió este letrero y lo puso sobre la cruz. En él, de acuerdo a la palabra, se leía Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. El letrero fue escrito en hebreo, en latín y en griego. Mucha de la gente lo leyó porque el lugar, dice la palabra, donde Jesús fue crucificado, estaba cerca de la ciudad. Esto trajo inquietud a los sacerdotes. Esto trajo molestia a los sacerdotes. Y fueron donde Pilato y le dijeron, no escribas de esa manera, que él es el Rey de los Judíos, sino que escribe, este hombre dijo, yo soy el Rey de los Judíos. En esto tiene mucho valor lo que los judíos, desde su punto de vista, los religiosos, los sacerdotes, estaban pidiéndole a Pilato. Es muy distinto decir, aquí está, o este es el Rey de los Judíos, escrito por manos de una autoridad romana, a que se ponga en el letrero, este dijo que era el Rey de los Judíos. Esa era la petición de los judíos, a lo cual Pilato, sabemos por la Escritura, no accedió, sino que Pilato le respondió, lo que he escrito, ya lo escribí. Ya está escrito y eso no se mueve. Preguntas que debemos hacernos de por qué este letrero, de por qué esta lectura, de por qué esta señal escrita ahí en la cruz donde Cristo sufrió la muerte. ¿Por qué un letrero en la cruz de Jesús? Primera pregunta. ¿Por qué un letrero en la cruz de Jesús? ¿Por qué ese mensaje del letrero perturbó tanto a los judíos? También otra pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué el letrero está escrito en 3 idiomas? Y por último, ¿por qué este letrero, este pasaje que habla de este letrero, está mencionado en los 4 evangelios? Son preguntas interesantes de hacernos. Son preguntas que podríamos algunas contestarlas en razón a la historia y a las costumbres de ese tiempo, y otras que quedan a la interpretación de lo que Dios pueda estar revelando a nuestras vidas.
¿Fue una mera casualidad? ¿Fue una mera coincidencia el que ese letrero estuviera puesto ahí? Nada ocurre por coincidencia, menos en lo que tiene que ver con la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. El letrero primero corresponde tan solamente a una burla de Pilato, una burla para Jesús y una burla para los judíos. Usted sabe que en ese entonces los judíos y los romanos convivían juntos, pero no se aceptaban. El pueblo judío estaba sometido bajo el imperio romano y Roma ejercía poder, ejercía dominio sobre los judíos. Y había ahí en Jerusalén una fuerte disputa entre Pilatos y los líderes judíos. Como parte de estas ejecuciones, en la costumbre romana, como parte de las ejecuciones, de las crucifixiones, a la persona, al sentenciado, le ponían un letrero colgado en su cuello donde estaba escrito el porqué, el motivo del por qué estaban siendo crucificados. Y cargaban ese letrero hasta llegar ahí al lugar donde eran crucificados, y una vez que eran puestos en la cruz, el letrero lo clavaban en la cruz para identificar el motivo, la razón del por qué estaba siendo crucificado. Por lo tanto, con Jesús no es la cuestión del letrero algo diferente o especial. Era la costumbre de esa época. Lo diferente y lo especial lo vamos a encontrar en el mensaje que está escrito ahí. Jesús, Rey de los judíos. Y no tan solamente escrito en hebreo, sino que también escrito en latín y en griego. El mensaje contenía más de una burla de Pilato. Pilato aprovechó la ocasión para tomarse una revancha burlesca de las autoridades judías. Y en su autoridad del dominio romano, él determinó escribir eso, y cuando le vinieron a inquirir de que no lo hiciera de esa manera, él le dijo: ya lo escribí, escrito está y no lo muevo. Era tan solamente una burla de Pilatos. Dios, una vez más, usa a quien él estime conveniente para declarar en esta ocasión una verdad y un propósito a través de este letrero. De mano de Pilatos, bajo su orden, se escribió este letrero. Pero quiero decirle de que el dedo de Pilato, la autoridad de Pilato, estaba siendo movida por la mano de Dios. Dios puede usar a quienes estime conveniente para hacerlo. Y en este caso usó a Pilatos para determinar en este letrero una verdad y un propósito. Una verdad. La verdad es de que Jesús es el Hijo de Dios, y en su muerte Dios, siendo el Dios de Israel, lo declara ahí que su Hijo es el Rey de Israel, es el Rey de los judíos. Una verdad que los judíos mismos se resistían a aceptar. La palabra del Señor nos dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Jesús fue a su pueblo y su pueblo lo rechazó. Pero Dios se encarga de poner las cosas en su lugar. Dios se encarga de poner su propósito, su verdad, en el lugar y en la hora determinada que Él decide. Y lo hizo usando la autoridad de un pagano, usando la autoridad de Pilatos, para manifestar de que Jesús es el Rey de los judíos. Una verdad innegable, una verdad que ha trascendido en toda la historia del hombre, y no solamente ahí
para el pueblo hebreo, sino que para toda la humanidad. Todos a través de la historia, toda la humanidad a través de la historia se ha enterado de la inscripción: Jesús, Rey de los judíos. Una verdad declarada por Dios en el momento de la humillación de su Hijo. Él lo exalta en medio de su pueblo. No hay imposible para Dios. Y no hay nada que Dios no pueda usar para determinar su propósito y su voluntad. Un propósito, hemos declarado la verdad, y el propósito, la salvación de un hombre. Quiero invitarla a que lea Lucas 23, verso 38 al 43, dice la palabra del Señor. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebreas, y decía: este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiéndole el otro, reprendiéndole, diciendo: ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El escritor Lucas parece lograr una conexión entre este letrero que dice: aquí está el Rey de los judíos, este es el Rey de los judíos, con lo que conocemos nosotros, el arrepentimiento de última hora, ¿cierto?, de este ladrón que estaba ahí al lado de Jesús. Podríamos hacernos la pregunta: ¿este ladrón leyó el mensaje que salía ahí en ese letrero? ¿Este es el Rey de los judíos? ¿O este ladrón conocía de Jesús? Es interesante la conexión que hace Lucas, porque inmediatamente que hace referencia a este letrero, entra en escena en el mismo contexto el arrepentimiento, la petición de este hombre. Y es interesante que este hombre, este ladrón, declara: que tengas memoria de mí cuando vengas en tu reino. Tengas memoria de mí cuando vengas en tu reino. Hay un reconocimiento de que Jesús es Rey, de que Jesús tiene el poder para manifestar su voluntad en beneficio de este que estaba ahí en agonía. Es interesante de que este letrero, escrito por un pagano para burlarse del pueblo judío, vino a declarar un propósito, vino a declarar una verdad, y que es manifestada con poder de arrepentimiento, para arrepentimiento de este ladrón. A mí me impresiona esta conexión, porque nada hay al azar en los propósitos que Dios tiene. Jesús le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón difícilmente tuvo la oportunidad para leer el letrero, pero sí lo que el ladrón, este hombre en su agonía, captó es un ambiente espiritual, especial, ahí al estar con Jesús. Él captó de que estaba al lado de alguien que era especial. El ambiente que se estaba viviendo en ese momento, el ambiente espiritual, este hombre logró captarlo para su bien. Y Jesús respondió para bien de él. La respuesta de Jesús: tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Dios usa a Pilato. El propósito de Pilato era la burla.
mas Dios tenía un propósito de reino y de eternidad con lo que Pilato estaba haciendo. Ya dijimos que Dios usa a quien quiera usar. Usó un arbusto para llamar la atención y hablarle a Moisés. Usó un burro para reprender a un profeta. Usó un pez para llamar la atención de Jonás. Dios puede usar lo que Él determine para cumplir su misión, su tarea, su propósito. Un letrero en 3 idiomas. ¿Por qué en 3 idiomas? Es interesante detenernos en esto. Primero, nos encontramos en la escritura que dice de que estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Los 3 idiomas predominantes en la historia antigua. En el idioma hebreo es la lengua del pueblo de Israel y es la lengua religiosa de ese entonces. Religión. En la escritura en latín era la lengua de los romanos y esto representaba la ley y el poder, la ley y el gobierno. Y luego nos encontramos la escritura en griego, que era la que los griegos representaban el poder de la cultura, el poder de las letras, el poder de la filosofía. Entonces nos encontramos que Pilato, cuando escribe ahí este letrero que dice que aquí está el rey de los judíos, este es el rey de los judíos, este es un letrero que no solamente lo leyó la gente ahí en Jerusalén, sino que lo ha leído la humanidad a lo largo de toda la historia. Y lo ha leído entre estos 3 idiomas poderosos: el griego, el latín y el hebreo. De esta manera Dios determina de que todos conocieran el mensaje de que su Hijo es el Rey. De que su Hijo es el Rey. Dios lo determinó a hablarle en ese entonces a su pueblo, a su gente, en ese punto de la historia, en 3 idiomas. Dios está hablando de distintas formas. Y yo quiero preguntarte en esta hora, ¿en qué idioma te está hablando Dios a tu vida? ¿En qué idioma te está hablando Dios a tu vida? Y no estoy hablando en una lengua o en un dialecto, necesariamente. Dios nos habla en forma verbal y no verbal. Dios nos habla también a través de la experiencia. Dios te puede estar hablando a través de la abundancia, o Dios te puede estar hablando también a través de la escasez. Dios te puede estar hablando a través de la salud, y Dios te puede estar hablando a través de la enfermedad. Dios te puede estar hablando a través de la armonía en tu hogar, o Dios te puede estar hablando a través de la falta de paz en tu hogar. Lo importante es interpretar de qué forma Dios nos está hablando. Dios está hablando en este tiempo. Y nosotros como iglesia, como pueblo suyo, tenemos que estar con nuestros oídos atentos a lo que Dios nos está hablando. Si me habla a través de la abundancia, mi respuesta tiene que ser de gratitud por el tiempo, por el estado en que Él me tiene. Si Él me está hablando a través de la pobreza, de la falta de recursos, esta también es una manera para refugiarme más en Él, confiar más en Él y reclamar las promesas que Él tiene para mi vida. Mis hermanos, no podemos pasar por alto los idiomas de Dios, las formas que Dios tiene para hablar a nuestras vidas. Le está hablando a la iglesia
y también le está hablando a aquellos que están lejos de Él. De todos nosotros tenemos que aprender a leer lo que Dios nos está hablando. En un punto de mi vida como cristiano, el Señor habló fuertemente a mí. De las muchas y varias veces que me ha hablado, esta en particular es especial. Estábamos escuchando el mensaje en una determinada iglesia de un apóstol, un hombre poderoso en palabra y poderoso también en hechos, en oración. Y una vez que terminó de entregar la palabra, llamó a la gente para orar por las diferentes peticiones que la gente tenía. Y en ese entonces, uno de mis hijos sufría, siendo pequeño, sufría de un asma severa, que cuando estaba con sus crisis, determinaba tiempos de mucha aflicción para nosotros, como padres, y para él, como víctima de esta asma tan severa. Él vivía con el nebulizador, tenía que andar con él, y entraba en crisis semanales, y era muy duro como padre ver esto. Creyendo en el Señor, él, un muchachito de 9 años, me dice: papá, yo quiero ir para que oren por mí. Y pasó de entre toda la gente. Y este apóstol, un amado hombre de Dios, muy amado por mí, que está en la presencia del Señor, comenzó a orar por toda la gente. Y había mucha gente. Y oró por toda la gente. Y pasaba al lado de mi hijo y lo ignoraba. Y volvía a pasar al lado de mi hijo y lo ignoraba. Los que son padres han de entender esto. Yo me empecé a angustiar. Me entró un dolor, una angustia, porque yo veía a mi hijo que había salido con esperanza para que oraran por él y no oraban por él. Quise influir en el apóstol porque tenía una muy buena relación con él. Y fui y me puse al lado de mi hijo para solidarizar, apoyar a mi hijo y también para tratar de llamar la atención del apóstol. Tampoco me infló. Pasó una y otra vez y lo más terrible, terminó de hacer la administración y oró por toda la congregación y terminó. Y no oró por mi hijo y no oró por otras 4 personas. Mi hijo me miraba con una cara de angustia, de tristeza, con lágrimas en los ojos y buscando una explicación, que papá le diera una explicación. Yo hacía esfuerzos para no derramarme delante de mis hijos. Nos fuimos a casa, volvimos en un viaje largo a casa. Se hizo eterno ese viaje, un silencio. Llegamos a casa, cada uno se fue a su lugar, tristes. Y yo me fui a encerrar a la pieza. Y fui a pedirle una explicación a Dios. Estaba enojado, estaba molesto. Y fui a pedirle una explicación a Dios. Y le reclamé a Dios. Le dije: Dios, ¿por qué? Y Dios me respondió, de esas pocas veces que me ha respondido, en forma audible. Y me dijo: ¿por qué otro tiene que orar por tu hijo cuando a ti te he dado el mismo poder y autoridad? Ahí Dios derribó todos mis argumentos. Ahí Dios convirtió mi tristeza en una convicción de que yo era su hijo y tenía el poder y la autoridad que Él me había delegado. Desde esa ocasión comencé a orar por mi hijo y la gloria de Dios, que esa enfermedad fue retrocediendo. Esa asma fue quitándose.
ese muchacho se convirtió en un buen deportista. Sigue haciendo deporte. Y no tiene esas crisis tremendas que tenía en ese entonces. No las tuvo nunca más. Es más, pasaron un periodo muy largo en que no necesitó ese nebulizador. Dios me enseñó ese día. Dios puso un letrero ahí. Dios puso el letrero. Tú eres mi hijo y he delegado en ti poder y autoridad. ¿Por qué tienes que andarlo buscando en otros? Eso puso un fundamento. Esa señal fue un fundamento para el llamamiento que Dios tenía para mi vida. Hermanos, hermanas, que están escuchando esta palabra, tú eres un hijo de Dios. El letrero que cuelga ahí en tu vida de que tú eres un hijo de Dios. Tú eres un redimido por Cristo. Y el que eres hijo de Dios no tiene que ver con religión, no tiene que ver con iglesia, no tiene que ver con voluntad de hombre, dice la palabra, sino que tiene que ver con la voluntad de Dios de hacerte tu hijo. Y como eres hijo, eres heredero y coheredero con Cristo Jesús. El idioma, ¿en qué idioma, qué señal, qué mensaje te está dando Dios? ¿De qué forma te está hablando Dios? En el momento de la agonía de su hijo, Dios determinó hablar a toda la humanidad a través de un letrero. Este es el rey del judío, este es el rey de mi pueblo. Hoy el Señor también está hablando a tu vida y tú tienes una particular forma de estar recibiendo el mensaje de Dios para tu vida. No te hagas el desentendido, sino que escucha lo que Dios está hablando y alíñate a esa verdad y a ese propósito que tiene el mensaje que Dios está hablando para tu vida. Damos gracias al Señor por su palabra. Damos gracias por lo que el Señor en esta hora nos permite recibir de Él. Y permítanme en esta hora poder orar por todos ustedes. Inclinen su rostro ahí, en su lugar, en su casa, y oramos en el nombre del Señor Jesús. Padre, muchas gracias por tu palabra. Señor, tu palabra tiene una inagotable riqueza. Es una fuente, Señor, donde está fluyendo constantemente, Señor, un mensaje para tu pueblo, un mensaje para tu iglesia, un mensaje para tus hijos e hijas. Señor, aprecio el mensaje que nos has dado en esta hora. Señor, y ruego que la persona del Espíritu Santo llegue con este mensaje, lleve este mensaje a la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, que este mensaje pueda traer transformación, que este mensaje nos pueda llevar a tomar decisiones respecto de lo que tú estás hablando para nosotros. Señor, yo bendigo a cada hombre y cada mujer que ha escuchado esta palabra, cada joven, cada señorita, cada niño. Señor, que sean bendecidos por ti y que tu Santo Espíritu les hable poderosamente, mi Dios. Señor, la gloria siempre es para usted. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amada iglesia, bendecimos al Señor por este tiempo. Vamos a continuar cantándole al Señor. Y luego nos vamos a reencontrar en unos días más con otro mensaje de la palabra. Mientras tanto, que el Señor les bendiga.
estás